Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Morales y soy quien está detrás de Cambio de Realidad. Bueno, con este vídeo comienzo a explicar pues lo que es cambio de realidad, como si me dirigiera a un principiante, a una persona que no conoce nada de lo que yo he ido transmitiendo a lo largo de este tiempo, que está todo en mi página web, Cambio de Realidad, cambioderealidad.com, por medio de vídeos, por medio de charlas online, escritos, libros, radio y audios que he grabado. Bueno, pues si nunca te has dirigido a mí, es la primera vez que me encuentras y que si esto te interesa, no pasa nada, no tienes por qué ir atrás y mirar nada en la página web, lo harás cuando quieras. Puedes empezar desde ahora a escucharme y será totalmente posible que entiendas, porque todo es muy sencillo. Y si ya me conoces, si ya has estado detrás de Cambio de Realidad, conoces el contenido, conoces lo que he ido haciendo, pues mucho mejor, porque todo te será más familiar. Bueno, yo llamo cambio de realidad a la percepción que yo tengo de la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad nosotros entendemos por ella pues todo aquello que conocemos, esta vida, más todo aquello que no conocemos pero sospechamos. Incluso la realidad contiene eso que nos gustaría ser, o ese misterio, ese origen, ese de dónde venimos, a dónde vamos, qué propósito tiene la humanidad, por qué estamos aquí, qué sentido tiene esto. Bueno, todo esto va a ser respondido, pero no es que sea respondido por mí, va a ser respondido desde el momento por ti mismo. Cuando empieces a percibir la realidad por encima de ella. Esto es muy importante y verás por qué. Yo llamo a la civilización, a la historia de la civilización, a la Tierra, a todo lo que nosotros conocemos y que no conocemos, a todo lo que sospechamos. Yo lo llamo una obra de teatro. Esto se ha dicho por todos los lados. Es decir, no es que sea solo un ejemplo mío, pero a mí me sirve, me viene súper bien para poder transmitir cambio de realidad. Como ejemplo. Por lo tanto, esto es una obra de teatro. Vale. Es una obra de teatro que se está desarrollando en 3 dimensiones. Se está desarrollando en un escenario con sus decorados. Fenomenal. Entonces, nosotros, yo, tú, todos nosotros, somos personajes de la obra de teatro. Vamos a empezar ya a utilizar los términos que yo utilizo. Somos los personajes, ¿no? Un poquito para no despegarnos de ese concepto de obra de teatro. Entonces, ¿qué es lo que es una percepción? Porque claro, acabo de definir cambio de realidad como una percepción de la realidad por encima de ella. ¿Qué es percepción? Bueno, percepción es lo mismo que conciencia. Entonces, conciencia o percepción es una mirada por encima de la obra de teatro. La percepción a la que yo me refiero, la conciencia a la que yo me refiero, no tiene nada que ver con estos conceptos cuando los traemos aquí a la obra. Tiene que ver ahora mismo un cambio de realidad con lo que estoy diciendo. Es una percepción, una mirada por encima de la obra. Por lo tanto, no puede ser definida con palabras. Pero yo tengo que hacer uso de palabras para poder dar forma y transmitirte el cambio de realidad. Entonces uso percepción o conciencia. Es lo mismo para mí y a partir de ahora para ustedes. Entonces, ¿cuántas percepciones, entre comillas, o cuántas miradas hay de la realidad? Según cambio de realidad. Bueno, según cambio de realidad hay solo 2 miradas, maneras de observar, digamos, de observar y contemplar la realidad. Una es desde la realidad misma, es decir, en la obra de teatro, que es la mirada que hemos tenido y que hemos estado usando todo el tiempo, desde que la obra de teatro es una obra de teatro, desde que la vida existe. En esta mirada es una percepción terrenal, lineal, horizontal. Aquí ya empezamos a tener medidas.
Y es una mirada que tiene que ver con lo que vamos a estar nombrando todo el tiempo, pero con lo que ahora presento como el sistema de creencias. ¿Vale? Por lo tanto, cuando miramos en la obra de teatro, cuando observamos, cuando contemplamos, lo hacemos siempre desde un sistema de creencias. El personaje no puede existir en la obra si no cree en él, no cree en el personaje y si no cree en la obra. Entonces, esta realidad está fundamentada y está formada por un sistema de creencias. Vamos a la obra. Digamos que el sistema de creencias sería el lenguaje por el que nos comunicamos. Es un guión de la obra. No es un guión de la obra, es el guión de la obra. Porque hay una obra sola, que se despliega en el tiempo, cambia de escenario, de decorados, cambia de personajes, pero es una sola obra. Entonces es el guión de la obra. Cuando nosotros nos expresamos en la obra de teatro, cuando describimos la obra de teatro, lo hacemos siempre desde nuestro sistema de creencias, porque es el guión. Si no tuviéramos el guión, no estaríamos actuando, no habría obra. Todo lo que yo voy a estar transmitiendo, a partir de que comencé a grabar este vídeo, es lógico y aplastante, como digo yo, lógica aplastante. Entonces, la otra mirada que podemos tener con respecto a la realidad es cuando nos damos cuenta de que es una obra de teatro. A esta mirada yo la llamo percepción o conciencia. Te sales de la obra, digamos que te sales de la obra y ves que esto es una obra de teatro y empiezas a entender todo. Esto que acabo de decir es algo que ya es muy popular. Y resulta que ahora voy a decir una cosa que tiene que ver con lo que estoy diciendo de que es muy popular. Cuando muchas veces yo transmito cambio de realidad, alguna vez me he encontrado con alguna persona que dice, bueno, te estoy entendiendo, pero cambio de realidad podría ser otra creencia. Y yo digo, sí, pues no es que podría, es que lo es para quien no lo entiende, para quien no percibe por encima de la obra. No puede dejar de ser otra creencia. Por lo tanto, cuando decimos que todo es una creencia, esto es una obra de teatro, hay que salirse de la obra, se ha hecho tan popular que se ha formado una creencia con estas frases. Cuando realmente percibes por encima de la obra, es cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta de que estás percibiendo y así, y te quedas callado. No se puede transmitir, no se puede poner en palabras. Entonces preguntarán, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Y cómo? Bueno, de decir que yo estuve buscando durante un tiempo, preguntándome muchas cosas, ¿qué era esto? ¿Qué sentido tiene la vida? No todo el mundo se pregunta esto, pero sí la mayoría. ¿Qué propósito hay? Menudo montaje es esto de la realidad. Y a pesar de que siempre fui una persona muy poco curiosa, característica que ahora descubro como algo elemental para haber entendido lo que he entendido, ya veremos por qué todo esto se va a ir entendiendo a lo largo de los vídeos. A pesar de eso, pues busqué, leí libros y intentaba que me resonara, que me dijeran una verdad, que tuviera una coherencia, porque siempre intenté encontrar pues coherencia, lógica en las cosas. Para mí la realidad no era nada lógica. Y cuanto menos el comportamiento de los personajes y la interpretación de la realidad que hacemos nosotros de ella. No era lógico. Yo tenía ese concepto, esa percepción, esa mirada, ¿no? Y entonces fue un día que hace pues unos 5 años, cuando dije, voy a dejarme leer. Es cierto que yo tampoco hice nunca ningún método, nunca fui a ningún rito, no utilicé herramientas para nada, ni siquiera la meditación, alguna vez sí hice alguna meditación guiada, pero he sido siempre autodidacta y bastante indisciplinada. Algo que también tiene mucho que ver con lo que, para ayudarme a percibir cómo ahora estoy percibiendo la realidad y haber entendido todo esto.
Bueno, cuando me paré, dije, ya no quiero seguir leyendo porque estoy más estresada que antes. Tengo un montón de información, pero no entiendo nada. Nada me está llevando a un entendimiento. Y fue justo cuando me paré y dejé de ver nada y de leer nada, cuando comencé a percibir. Entonces, ahora viene lo que yo quiero. Lo primero que yo quiero pedir y que pido en Camino de Realidad cuando hago las jornadas, cuando he hecho seminario online, es que se desaprenda todo. Vamos a ver, la historia de la humanidad, toda la historia que se desarrolla en la obra de teatro. Si aceptamos que es un sistema de creencias, el sistema de creencias es una interpretación de la realidad. Hemos estado siempre interpretando la realidad, cosa que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que no la interpretamos desde el yo, la interpretamos desde nosotros o desde el otro. Esto quiere decir que hablamos de filosofía, hablamos de religión, hablamos de ciencia, como si nosotros lo hubiésemos experimentado. Y no solo eso, sino como si fuese verdad. Entonces, la historia, el guión, se ha convertido en un guión verdadero, verdadero por nosotros, cuando lo único que lo sustenta es la creencia en el guión. Entonces, el conocimiento, la información, no te lleva a percibir, no te lleva a donde yo te quiero llevar, a percibir la realidad por encima de ella. Porque si fuera por esto, por el conocimiento, ya estaremos percibiendo. Lo que hace el conocimiento y la información es crear más obra. Lo diré más tarde, pero voy a adelantar. En la obra de teatro, yo lo llamo el cuarto, porque me viene muy bien como un dormitorio, una habitación con sus 4 paredes. Se está desarrollando todo. La obra de teatro está dentro del campo, el campo fértil, el campo cuántico. Luego explicaré lo que es. Significa que ahí existen todas las posibilidades. Por lo tanto, cuando el colectivo necesita saber algo o necesita proyectar algo, un conocimiento nuevo, se abre un nuevo escenario con los ingredientes perfectamente colocados, el decorado y los personajes, para que ese deseo o esa intención se haga realidad. Por lo tanto, todo lo que nos lleve a un nuevo camino, a una vuelta a casa, a un despertar de la conciencia, a una nueva era, todos son escenarios de la obra de teatro. Yo no estoy queriendo decir que no sea real. Yo estoy queriendo decir lo que estoy diciendo. Es un escenario de la obra de teatro. Esto es lógico también. Aparecerán las pruebas y aparecerá todo, el decorar, los personajes ya los hay. Para hacer eso es real. Este es nuestro poder de manifestación, no a un nivel individual, a un nivel colectivo. Bueno, por lo tanto, yo invito al desaprendizaje, porque el conocimiento nunca puede ir con la percepción, nunca. Es contradictorio. Es contradictorio. Te tienes que quitar conocimiento para percibir. El conocimiento te lleva a crear otra línea, es decir, te lleva a la experiencia, te lleva a la información, pero siempre en una línea horizontal, en distintos escenarios en la obra. En 3 dimensiones, en 4, en 5, en 20.000 dimensiones. Las dimensiones son otros escenarios y otros roles en la obra de teatro. ¿Que está bien? ¿Que está mal? Es que no está ni bien ni mal, es lo que hay. Entonces, si tú quieres percibir la realidad por encima de ella, el conocimiento te está describiendo la realidad. No vas a poder percibirla, aunque parezca que sí. Entonces voy a hacer alusión a una cosa. Ahora, las personas, bueno, digo ahora, pero es siempre, me imagino. Pero vamos a situarnos, a posicionarnos ahora, en el siglo XXI, que es cuando yo estoy hablando. Hablamos, pues, de conectarnos con la fuente, conectarnos con la esencia. Yo soy la primera que hablo de eso, ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos paz, necesitamos quietud, necesitamos propósito, plenitud. Todos.
Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos al otro para que nos diga cómo conectarnos con la fuente. Bueno, está bien porque realmente al nacer en la obra de teatro como personaje, venimos con la necesidad de que nos cuenten otros, porque ese es el guión de la obra. No hay otro guión en la obra. Siempre hay otro que te cuenta algo. Entonces tú tomas la creencia, o tomas el conocimiento del otro y lo haces tuyo o no, o lo rechazas. Al final es lo mismo. Entonces vas y preguntas a otro, y el otro te da un método, un rito, una herramienta, un mantra, y tú lo usas. Y tienes paz, tienes tranquilidad. Si la respuesta es afirmativa, no busques más, no pasa nada. La cuestión es que lo que has estado haciendo no es la conexión con la fuente. La conexión con la fuente es percepción. Lo que te está ocurriendo es que te estás entrando, te estás metiendo en un escenario en el que parece que te estás conectando con la fuente. ¿Qué vas a ver en ese escenario? Pues a los otros personajes que están como tú, que te cuentan lo que vas a sentir. Y de hecho, aunque nadie te haya contado lo que vas a sentir, eso está implícito, es inherente a nosotros. Y tú puedes decir, he visto esto, he sentido esto, pero es que ya lo sintieron otros. Es decir, el guión está pululando por el éter, por así decirlo, por el aire, tú lo pillas. Todo está ocurriendo en la obra de teatro. Esto es algo que nos cuesta creer. ¿Por qué nos cuesta creer? O entenderlo, o incluso escucharlo. Esto chirría los oídos, porque la obra tiene su porqué. Es decir, la obra quiere ser vivida. Entonces, en la obra, para tú experimentar algo, por ejemplo, aprender algo, esto podría ser un aprendizaje. Las personas hablan de que esto es un aprendizaje. ¿Qué te pone la obra? Te pone lo que ella conoce. El guión que más conoce y es el esfuerzo, el rito, el método. Si se alarga en el tiempo, mejor que mejor. Si a una persona le dice, usted cierre los ojos, sencillamente, y es gratis, y usted se conecta con la fuente, eso no vale. No, porque es que no está el guión, no lo queremos. Ahora, si nos hacen dar piruetas, nos hacen pagar un precio, y hacer ciertos ritos, sí vale. ¿Por qué? Porque es nuestra programación. Porque eso ya tiene un sentido. Por lo tanto, esos conocimientos son escenarios nuevos que se van creando en la obra. Y cuando yo digo un cambio de realidad, ¿qué es lo que siempre digo? No hay que hacer nada. Nadie se lo cree. Esto es demasiado sencillo. Y encima es gratis. ¿Por qué estoy diciendo gratis? No hay que hacer nada. Y por eso aprovecho para decir que el cambio de realidad está destinado a los encontradores. Ya sé que están cansados de oírlo. Pero los encontradores es que, ¡pum!, se para y dice, estoy hasta las narices de estar buscando. Estoy hasta las narices de no entender nada. Es normalmente la persona ya que se rinde, más que rendirse, que se entrega. Una persona no se entrega haciendo un método. Nunca. ¿Por qué? Lo iremos entendiendo a lo largo de los vídeos. Porque el mismo hecho de hacer un método implica una intención, un deseo. Por lo tanto, estás en la obra y el deseo será cumplido, habrá una respuesta o no. Pero cualquier cosa que ocurra va a ser en el cuarto, en la obra. Y tú creerás que estás saliendo del cuarto o que te estás conectando con la fuente. Porque va a ser igual de perfecto. El deseo quiere ser vivido. Un deseo de salir de la obra te hace estar más en la obra de teatro. Por lo tanto, cuando dices, no me importa nada, y lo dejas todo y te entregas, te abandonas, en el sentido de que ya el conocimiento ya no te vale de nada, no quieres saber más, dejas la mente en blanco, si se puede, es cuando estás preparado para escuchar esto. Y es cuando entiendes que esto no tiene nada que ver con la obra, lo que estoy queriendo decir. Estoy intentando todo el tiempo
sacar a las personas mediante esta transmisión de la obra, en percepción, en conciencia. Entonces, repito, esto está destinado a primero, a quien no se ha preguntado nada, porque hay personas que no se han preguntado nada, y segundo, al encontrado, el que se ha preguntado mucho y está muy cansado. Las personas que se han preguntado mucho tienen que desandar el camino, tienen un camino. Ahí ya sí que me refiero a un camino. Desandar. Y ese desandar el camino es lo que yo llamo el desaprendizaje. Y estas personas no están dispuestas normalmente. Porque piensan, es decir, no es que piensen, ya lo saben y es verdad, están en una posición en la que se encuentran bien. Creyendo que eso es, pues, lo que hayan buscado, me da igual, lo que hayan estado buscando. Por lo tanto, esto no les gusta. Y no tienen por qué hacer ese desaprendizaje. Bueno, entonces, ahora también ocurre lo siguiente. Decimos, quiero conectarme. Ya lo he dicho antes, queremos paz, queremos plenitud. Quiero conectarme con la fuente. Y ya sabemos que conectarte con la fuente es cuando dices quiero, hay miles de métodos, tienen los métodos y los ritos. Y cuando yo digo esto, las personas vienen a mí y me dicen, entonces, ¿cómo lo hago? Y yo contesto, yo qué sé. Es que si yo te digo cómo hacerlo es otro método y otro rito. ¿Cómo voy a contradecir lo que estoy diciendo? Claro que podría contradecirlo, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué más da? ¿Con quién te estés conectando si estás bien? No sé si estoy expresando lo importante que es el desaprendizaje. El desaprendizaje es desaprender todo esto. Es olvidarte de todo, meter en un cajón, como digo yo, todos los métodos, todo el conocimiento, todos los ritos, todas las cosas que te han valido o que no te han valido, para poder ponerte como en reinicio, ¿no? Formatearte, que entre una información nueva. En nuestro cerebro físico, que es por donde nos entra la información, normalmente para que entre la información está buscando siempre, yo siempre digo su homólogo, es decir, esa otra información igual o contraria a la que me está entrando para yo meter en el cajón correspondiente, en el archivador. El cerebro físico solo admite información medible, la información de la obra, es un guión, el guión de la obra. Por lo tanto, por el cerebro físico, esto no se puede entender. Esto sí puede entrar por el cerebro físico. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Que le ponemos un nombre, lo etiquetamos, lo llamamos religión, lo llamamos filosofía, lo llamamos disciplina, lo llamamos opinión, lo llamamos sabiduría, y ya hemos metido la pata. Ya lo hemos encuadernado bien, lo hemos etiquetado y lo ponemos como guión en la obra para quien quiera expresarse a través de eso, de una información que dio otro. Esto es lo que ha pasado siempre. Entonces hablamos como si supiéramos, no, esto lo dijo no sé quién, esto se dijo, está en guión. Pero es que si tienes ahí la salida, pero como lo has etiquetado, no ves la salida. No puedes percibir. Estás describiendo lo que no se puede describir. Cuando lo has descrito, ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, el desaprendizaje es el primer paso para poder entender el cambio de la realidad. Entonces, el segundo paso es que el personaje no es tan importante. No nos va a pasar nada por quitarnos importancia. Ya he dicho que para desaprender, para encontrar, hay que estar rendido, es decir, entregarse, abandonarse. Nadie que dé importancia al personaje se va a abandonar. Si una persona tiene un propósito de vida, nunca se va a abandonar. Nunca. Porque tiene un propósito. ¿Es esto malo? ¿Es esto bueno? No es ni malo ni bueno. Es lo que estoy diciendo. Es lo que hay. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Ahora bien, quien lo esté escuchando puede interpretarlo de mil maneras. Hay un peligro ahí, gracias a también que yo he estado haciendo conferencias, jornadas y las charlas online, pues tengo una retroalimentación.
Y hay algo con lo que me he encontrado que hago, uy, que me ha sorprendido. La verdad que no tenía que haberme sorprendido, pero claro, era también la inexperiencia, yo no sabía cómo era eso. Porque nunca me había mostrado entre las personas explicando nada. Y de repente me encuentro con que hay personas que entienden esto de una manera mental y perfecto, porque preguntan, todavía no lo han integrado o lo que sea, pero no pasa nada porque han entendido lo que quiero decir. Otras personas entienden lo que quiero decir, se quedan en un silencio absoluto, porque esto les está... saben que no lo pueden transmitir. Pero hay otro grupo de personas, que es lo más peligroso, que creen haberlo entendido. Y entonces te hacen la pregunta desde su percepción, porque creen que lo han entendido. No te dicen, no he entendido nada. Eso es perfecto. No, es que no sé qué, no sé cuánto. Como si yo hubiese dicho eso. Bueno, esto me da igual, es un comentario. Pero ocurre. Esto ocurre. Entonces, a mí me sorprendí y me ha enseñado también mucho a darme cuenta de cómo funcionamos. Cómo funcionamos. Es impresionante. Cuando yo hablo del no concepto, porque la obra de teatro es un concepto, la iremos viendo. Lo que yo estoy diciendo ahora es una introducción. Es un concepto. Es otro término que utilizo mucho. Es una idea. Antes de ser, ha sido una idea o una imaginación. Concepto. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no concepto. ¿Para qué me voy a inventar una palabra para el no concepto? Si ya existe el no concepto. Hay personas que dicen, cuidado, cuidado, no digas no, porque el universo... Le digo, no te preocupes, que yo ya sé que el universo no le gusta el no, pero yo estoy hablando de otra cosa. Vale, no concepto es una invitación a salir del cuarto, a salir de la obra, trascender la idea para percibir. ¿Qué hacemos las personas? Cuando se quitan el concepto, cuando están oyéndome, esto lo he visto y lo veo a diario. ¿Están oyéndome? Quitan el concepto y meten el no concepto como un concepto. Y te dicen, es que el no concepto es otro concepto. Y digo, claro, para ti, porque no has entendido la invitación, no has seguido adelante, no te has abandonado. Y por supuesto, que es un concepto, el no concepto, para ti. El problema de transmitir esto es que caemos en trampas. Yo no pongo trampas. Yo estoy haciendo un esfuerzo, entre comillas, de transmitir lo intransmisible. Pero por eso pido, por favor, una entrega, una ganas de desaprender. Quien tenga un montón de conocimiento y quiera saber más, no es cambio de realidad para esa persona. De hecho, podría ser hasta aburrido, hasta bastante aburrido. Entonces, cuando invito a trascender un concepto, tengo que utilizar un término. Y, por ejemplo, en uno de los casos es cuando hago las charlas de la pareja, la no pareja. La relación entre un hombre y una mujer, la relación íntima, o entre dos hombres y dos mujeres, lo que todos entendemos como pareja, me da igual, tradicional, moderna, liberal, pareja. Lo buscamos en el diccionario y hay una definición. Es un concepto. No es natural. Aquí no hay nada natural. Por lo menos con nosotros. También hablaremos de ello. No es natural. Es un concepto que fue una idea, se trajo aquí y nos creemos cuando nacemos y nos metemos en la obra, que es lo que hay que hacer. Entonces, no voy a hablar de esto porque esto ya he hecho charlas, pero me valgo de este ejemplo. Resulta que explico, digo, no pareja, como invitación a trascender el concepto y poder ver a dos personas relacionándose, sencillamente, sin poner nombre. Es dificilísimo. Cuando yo me di cuenta de que yo quería transmitir algo que para mí caía por lógica aplastante y que era difícil, dije, bueno, ¿por qué? Porque las personas cogen una pareja y intentan medir qué es lo que está pasando en el cerebro. El concepto de pareja, aunque nunca nos hayamos parado a pensar qué es eso, lo tenemos. El cerebro físico, siempre se ha dicho, el conocimiento no ocupa lugar. Claro que lo ocupa, tenemos el cajón. Ahí está el problema, que no sabemos que lo tenemos. Vale, cuando vengo yo, viene cualquiera y dice, eso es un concepto. Yo te invito a quitarte ese concepto, a percibir
Resulta que lo que hacemos las personas es que ese hueco no nos gusta tenerlo vacío. Como si no fuera a pasar algo. Tenemos que rellenar ese hueco en donde estaba en el cerebro el concepto de pareja. Vamos a rellenarlo. ¿Qué metemos? Como yo le estoy hablando de la no pareja, lo meten. Y entonces te dicen, es que no pareja es otro concepto. Digo, ¿qué hago? ¿Lo sigo explicando o me callo? Normalmente ya me callo, porque no se entiende. Esto me hace también saber que puede haber un entendimiento, lo que dije antes, un entendimiento y después una interpretación. O no puede haber nada. Yo creo más en un segundo, que no haya nada. Que de repente haga, vaya, y te quedes con la boca abierta, asombrado, porque has entendido algo lógico, que un segundo atrás lo veías de otra manera. Y te quedas boquiabierto. Y eso es lo que yo he ido viviendo, y también he ido viviendo con otros. Son lo que llamamos clics. De repente despierta algo. Entonces no pasa nada porque haya un hueco en el cerebro. No se va a llenar de nada raro. Es muy bueno que haya huecos en el cerebro. Porque si no quitamos esos huecos, si no quitamos esa información, esos conceptos que tenemos en el cerebro, estamos en la línea del conocimiento. Entonces, cambio de realidad sería algo más. Yo, cuando te digo, quítate el concepto para que subas, para que percibas. Repito, no puedes percibir con conceptos. No se puede. No porque lo diga yo, es que es lógico también, no se puede. Y entonces voy a poner el ejemplo, para los que no lo hayan visto, lo diré rápidamente, del vídeo que grabé, que se llama La realidad desde la perspectiva de un edificio. Este vídeo está en YouTube, está en mi página web, cambioderealidad.com, con el icono de YouTube, se pincha ahí y se va. Bueno, es muy cortito, como de 15 minutos o 20. Y explico la percepción de la realidad desde la calle, desde una ciudad. Pongo el nivel de la calle, pongo el nivel del ático de un edificio y las primeras plantas del edificio. Y digo, estamos todos en la calle, porque esa es la percepción. No es percepción, es la mirada. Y vemos a lo lejos un humo. Si yo estoy en la calle, veo a lo lejos un humo negro, digo, ¿qué pasará? ¿Me hará daño? ¿No me hará daño? ¿Tendremos que salir corriendo? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Qué habrá ocurrido? Como yo estoy en el nivel de la calle, lo que significa en el nivel del escenario, en el sistema de creencias, yo no puedo interpretar ese humo según yo. Mi mirada es lineal, conocimiento. Entonces, ¿qué hago? Miro las primeras plantas, porque ellos al menos están igual que yo, en cuanto a mirada y en cuanto a interpretaciones de la realidad, pero pueden ver de qué va ese humo. Habrá unos que digan una cosa, otros que digan otra, entonces ahí estaré yo para decidir si creo a este, creo al otro. Lo voy explicando porque esto es aplicable a cualquier sistema de la realidad, al económico, al político, por supuesto, a la información, a la ciencia, a todo lo que es la realidad. Entonces yo diré, no, yo creo a este y a este no, y tal. Vale. Entonces, cuando yo subo al ático, yo percibo todo el panorama. Y encima el humo me afecta menos. Y entonces la pregunta es, si yo estoy percibiendo, si yo estoy subiendo por las escaleras al ático, con la intención de percibir, me paro en la primera planta a que me diga el otro, ¿qué significa ese humo? Ese es el conocimiento. Es imposible. No te paras. Es imposible subir con el conocimiento y percibir. Es que es imposible. Y en ese vídeo lo digo, no te puedes subir con la mochila. La mochila es la carga, la información, la experiencia. Entonces hay que desaprender todo eso. Desaprenderlo. Al menos tener ese punto de referencia, el desaprendizaje. Porque normalmente siempre estamos reiniciándonos. Volvemos otra vez al conocimiento. Venga, nos damos cuenta, nos reiniciamos. No hace falta hacer ningún método. La vida misma es el método. Te levantas por la mañana, te acuestas por la noche y has tenido millones de oportunidades para reiniciarte, para desaprender. ¿Para qué vas a hacer ningún método? Si desde que te levantas hasta que te acuestas tienes las oportunidades gratis y en casa. Bueno, entonces, primero desaprendizaje. Segundo, quitar importancia al personaje. Esto es muy importante. Si yo no quito importancia al personaje, el personaje quiere seguir viviendo.
cuidado, no nos vamos a morir por entender esto. Quiero decir que quiere seguir representando la obra y ser importante. Es contradictorio. Tú no puedes sentirte un personaje importante. Cuando digo importante no es que tengas el ego, el que se habla del ego por las nubes. No, incluso importante es el que está así, en la cama, está acurrucado, tímido, que no se relaciona. Ese tiene un personaje importante también. Un papel importante. Entonces, quitarnos importancia significa dejar de pensar que somos el centro del universo. Y que a medida que nosotros estamos observando el universo y viendo cosas, estamos entendiendo el universo se está explorando y está comenzando a existir. Es verdad que decimos, puede haber otras manifestaciones, otras realidades más importantes que la nuestra. Nos da igual. Seguimos dando importancia al personaje. Seguimos creyéndonos el centro del universo. Y es al revés. Somos una proyección de otra cosa. La conciencia tiene que venir a asistirte. No es al revés. No es que tú mires y aprendas para llegar a la conciencia. Es al revés. Si quieres llegar a la conciencia, si quieres, lo vas a hacer de una manera lineal, creyéndote, repito, no paro de repetirlo, creyéndote que está llegando a la conciencia. Pero si realmente no lo deseas, te abandonas, te entregas, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces eso lleva implícito quitarse la importancia al personaje. Bueno, aunque sigamos actuando, estamos actuando, pero disimuladamente en esta obra. Venga, sin dar importancia a nada. Ese es el reinicio continuamente. Y cuanto menos a mí misma. Sin darnos importancia. Podemos tener éxito, podemos ser millonarios, podemos ser ideales. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Yo me quito importancia. Pero puedo ser ideal, tener éxito, tener dinero. Muchísimo dinero. ¿Por qué hago este tipo de aclaraciones? Porque nos vamos por otro lado. Yo no estoy queriendo decir lo que algunos pueden estar pensando. Sencillamente, yo y mi historia no es importante. Me sorprende mucho, me acuerdo ahora, y viene muy bien, viene a colación de lo que estoy diciendo, me sorprende que vengan personas a cambiar de realidad, que se me acerquen y lo mismo que te dicen, hola, me llamo tal, hay un porcentaje muy alto de personas que dicen, es que yo vengo de una programación, es que mi familia, es que mi padre, es que mi madre, claro, y se definen así. Eso vale para la obra. Hay miles de terapias, de disciplinas hechas para arreglar cosas del pasado, todo a nivel lineal. En cambio, de realidad yo anulo esto. Lo anulo. Por lo que acabo de estar explicando, porque la percepción anula el sistema de creencias. Entonces, esa persona cuando se está definiendo así, realmente se está dando importancia. Pero lo grave es que no solo se está dando importancia a yo soy así, no, o yo tengo, sino a lo que he vivido, al trauma pasado, a toda esa carga. Se define con respecto a eso. Y bueno, cambio de realidad no es para estas personas. En cambio de realidad yo digo, no hay que olvidar el pasado, no hay que olvidarlo. Pero no hay que tomarlo como punto de referencia. Y cuando digo no hay que olvidarlo, para tenerlo, para después sobrepasarlo, para después percibirlo de otra manera. Por eso no hay que olvidarlo. Porque olvidarlo es creer que te estás olvidando. Realmente no lo olvidas. Es otro guión de la obra. Lo tienes ahí. O sea, no hay que olvidar el pasado. Hay que recordarlo. No hay que revivirlo. Como se dice, no hay que resignificarlo, que también lo he oído mucho. No hay que hacer nada. Sencillamente, dejar estar las cosas para cuando percibamos, veremos qué pasa con el pasado. No lo voy a decir yo. Cada uno percibirá. Y cuando se percibe, se percibe. Y percibes que nada de esto está ocurriendo. Por lo tanto, como voy a decir, resignifica el pasado, haz esto, olvídate del pasado.
no puedo decir eso. Todas esas, estas cosas que acabo de decir forman parte de la obra, del sistema de creencias. Son herramientas, todo fabuloso. Pero repito, para poder seguir, a meterlo todo en el cajón. Como si fueran las medicinas, venga, vamos a guardar las medicinas en el cajón, ahí están. Cuando me duele la cabeza voy y cojo la aspirina y me la tomo, por supuesto. Pero ahora, mientras escuchamos esto, vamos a guardarlo todo. Todo lo que sabemos, por favor, en el cajón. Lo que yo voy a decir no contradice nada, sencillamente anula todo. Cuando estás en el ático, no es que estés diciendo, este está diciendo una mentira, este te dice la verdad. Es que con lo que estás viendo anulas todo. ¿Vale? Pues eso es lo que yo quiero presentar con un cambio de realidad. Y empezaré a desglosarlo todo hasta llegar aquí, de una manera súper fácil. Llegar a la forma energética. Explicaré lo que es la forma energética. Es lo que llamamos comúnmente programación. ¿Vale? Programación. Está hecho por creencia y emoción. Es la misma obra. Es una forma energética. Fíjense si tiene importancia. Todos son formas energéticas. Todo. Donde no hay forma energética, hay percepción. Y eso es lo que yo invitaré a hacer. De una manera sencilla. Lo sencillo es. Lo gratis es también. Tenemos que quitarnos esa necesidad de preguntarnos tanto. Esa necesidad de hacer un esfuerzo para llegar a algo. El que lo que es más caro es mejor. Puede ser bueno, ¿no? Hay cosas caras buenísimas. Pero esta transmisión es libre. Es libre. Porque es una percepción. Eso no se puede etiquetar. No se enseña, no hay una práctica, no hay un ven aquí que yo te enseño. No, es imposible. Es imposible. Vale. Bueno, pues a partir de ahora pues ya empiezo a desplegar mi percepción de la realidad, desde el origen hasta aquí.